En el mes de abril, 2 delincuentes chilenos se convirtieron en noticia en Estados Unidos. Le robaron la cartera nada menos que a la secretaria de Seguridad de ese país en un restaurante a metros de la Casa Blanca. Accedimos a documentos inéditos de la policía norteamericana que revelan los pasos de estos ladrones. El líder de esta dupla arriesga una dura condena. On the protest against immigration enforcement across the country. President Trump vows to expand immigration raids and deportations in major Varios estados al rojo, redadas antiinmigrantes, el ejército en las calles, protestas y enfrentamientos. Autoridades esposadas por oponerse al presidente. Ese es el clima actual en gran parte de Estados Unidos. Pero mientras unos se esconden para no ser detenidos y expulsados, otros siguen cometiendo delitos. Entre ellos, varios chilenos. A las 19:45 de la tarde, más o menos a esta hora, el 20 de abril pasado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaba comiendo aquí, en The Capital Burger, cuando Mario Bustamante Leiva la vigilaba desde el asiento vecino para robarle la cartera. ¿Qué es lo que hizo? La patea para que se caiga al suelo y ahí comienza a empujarla con el pie, hasta que en un momento la puede cubrir con algo y se la lleva. Nadie se da cuenta de lo que había pasado, ni siquiera el servicio secreto que está a cargo de la seguridad de la secretaria. Eso, hasta que ella nota que su cartera no estaba. Viajamos hasta Washington, D.C. para reconstruir los pasos de Mario Bustamante Leiva y Cristian Montesinos Sanzana, los dos chilenos acusados de robarle la cartera a la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump. Según los informes policiales a los que Chilevisión Noticias accedió en forma exclusiva, antes de Noem habrían cometido otros 3 robos por sorpresa, también en restaurantes en pleno centro de la ciudad. Y uno de los lugares que robó fue acá. Ellos son criminales de carrera, ellos han cometido crímenes en contra de muchas personas en este país por muchos años estando ilegales. ¿Cree que es una coincidencia o querían robarle la cartera específicamente a usted? Yo creo que no. Nosotros estábamos con una familia grande, con 4 niños menores de 4 años. La tenía entre mis piernas, pero él fue profesional en cómo la robó. El 17 de abril, solo 3 días antes de robar a Noem, Leiva entra a este hotel. Aquí la mujer que la policía identifica como víctima número 1 está comiendo con 2 familiares. Según estas fotos, Leiva repite la forma de actuar, pasa por atrás de ella, bota su cartera y se la lleva sin que nadie se dé cuenta. Minutos más tarde, distintas cámaras de seguridad lo captan haciendo uso de sus tarjetas de crédito. Nos alegra que esté detenido por todos los otros delitos que ha cometido. Él trabajaba con más personas y han estado robando por años. Según estas imágenes, el recorrido delictual de Bustamante continúa ese mismo día en una cafetería. Ahí usa su pierna izquierda para traer hacia él la cartera de otra clienta que espera en la fila. Con ese movimiento, un objeto rectangular, es decir, su billetera, cae al suelo y Bustamante Leiva la recoge. Por eso es que las autoridades deben también ser proactivas en alertar a las personas, ¿cierto? Cuando estas amenazas están latentes, para que la gente pueda estar más alerta. Según Scott Curtis, agente en retiro del FBI, lo que han hecho los chilenos que van a delinquir a Estados Unidos, robando casas desocupadas o bien cometiendo robos por sorpresa, es encontrar un nicho de negocios, pero podrían perfectamente ser también de otras nacionalidades. Y escuchen bien, si hay cualquier vacío u oportunidad, los grupos criminales lo van a explotar, así que no puede cerrar por completo la posibilidad de inmigrar. Lo que deben hacer es tener los controles adecuados.
Si está la oportunidad de robar algo, siempre habrá alguien que se aprovecha de eso y no hace ninguna diferencia de qué nacionalidad, origen o religión sea esa persona. Respuestas como esta no son aisladas entre los vecinos de variadas comunidades que se han visto afectadas por este tipo de delitos. Comparten que podrían ser chilenos como de otras latitudes y no necesariamente de América Latina. ¿No es necesariamente la migración la que ha causado esto? No creo que tenga que ver con la inmigración. Creo que tiene que ver con la oportunidad y tener las chances de hacerlo. ¿Tú dirías que a propósito de los delitos hay como un temor que crece en relación a los latinos que vienen? No, no lo creo. No he sabido de ningún sentimiento negativo hacia los latinos por ninguna razón. ¿Y qué piensas de estas deportaciones masivas que ha implementado el gobierno? Creo que es terrible. Honestamente, no estoy de acuerdo con esas deportaciones. Creo que es inhumano y horrible y me gustaría que pararan. It's dehumanizing and it's awful and I wish it would stop. 12 de abril pasado, Bustamante junto a su cómplice Cristian Montesinos Zanzana llegan hasta Nandos, un restaurante ubicado al frente del Smithsonian, uno de los museos más visitados en Washington. En estas imágenes los vemos a ambos en la fila. Una vez adentro, se acercan a una nueva víctima y toman su bolso, mientras simultáneamente usan su chaqueta para ocultarlo. Para la policía de Washington queda demostrado que ambos son experimentados ladrones y lanzas internacionales. ¿Cree que terminar con la visa waiver va a ayudar a reducir estos delitos aquí? Lo creo, sí. Nosotros queremos asegurarnos de que cuando alguien entra a este país, sabemos quién es, qué tipo de antecedentes criminales posee, ha cometido delitos parecidos en su país de origen o en otros. Entonces, una iniciativa que deberíamos impulsar los fiscales es que tengamos toda la información de una persona que quiere entrar aquí, incluso si es información de otros países. Sin embargo, el embajador chileno en Estados Unidos discrepa con esta visión. Insiste en que para aprobar el sistema waiver, el Departamento de Seguridad Nacional de ese país exigió tener acceso a bases de datos de carabineros, la Policía de Investigaciones y de tribunales. Quienes son detractores de la visa waiver a propósito del problema de la delincuencia y de un modus operandi particular, dicen que el problema es que no se puede saber quién es la persona que está entrando porque los controles y la información no es suficiente. Lo que usted me está diciendo es lo contrario. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? No sé si hay poca información, depende, hay veces que hay poca transmisión de información entre las propias policías dentro de Estados Unidos, o puede haber una situación de mala información. Yo lo único que sé es que nosotros obviamente nos tratamos con policías locales, nosotros trabajamos con el Departamento de Seguridad Nacional. O sea que si una persona viene a Estados Unidos a robar casas o robar carteras y puede entrar, simplemente es porque no tiene antecedentes en Chile o porque lo hizo por un paso no habilitado. Exactamente. Volvemos al 20 de abril pasado, el día en que Mario Bustamante Leiva y Cristian Montesinos Zanzana le robaron la cartera a la secretaria de Seguridad Nacional, justo al frente del servicio secreto. Ella está aquí, al interior del Capital Burger, comiendo junto a su familia. En estas imágenes, Leiva vigila la cartera de la secretaria. En la secuencia siguiente, en la primera foto, la cartera aún en la silla y luego, esta ha desaparecido. Un recorrido posterior por las cámaras de seguridad de calles contiguas muestra a Bustamante Leiva en la calle, luego bajando de un autobús para terminar en un bar, con la cartera y la tarjeta de crédito de la mujer que paradójicamente está a cargo de aplicar la dura política migratoria de Donald Trump.